Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas en la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetráncolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Arrancamos Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas, en una nueva edición que estamos estrenando ya aquí en el canal de YouTube y en el sitio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Norberto Lema, me acompaña el profesor Oscar Cetráncolo. ¿Cómo le va? Muy bien, Alberto, muy bien. ¿Todo bien? Sí, no preguntes demasiado, estamos bien. Bueno, la pregunta principal, ¿el frío lo lleva bien? Sí, me gusta el frío. Ah, bueno, somos dos, perfecto. Tres, somos tres, yo también. Andrés López, ¿cómo anda, profesor? ¿También le gusta el frío? Sí, no. O sea, me gusta el verano si estoy cerca del agua, no sé, en un lugar agradable, pero para trabajar, dame el frío. El frío, sí. Somos dos. Sobre todo en mi caso, que yo tengo que estar en la calle mucho, el calor es agotador. Sí. Yo prefiero estar bien abrigado y no tener frío a tener calor y no tener que sacarme. Así que bueno. Bien, bueno, cuéntenme un poquito de qué vamos a charlar hoy. Tenemos un invitado. Vamos a hablar de un tema del cual se habla mucho, siempre, pero en estos días ha vuelto a hablarse bastante y nuestro invitado estuvo participando en algunos debates sobre el tema en distintos ámbitos. Y todo es la necesidad de que la economía argentina exporte más. Ese sería el título, ¿no? Digamos, general. Okay. Y este tema puede ser abordado desde muchos lados, desde cuál es el tipo de cambio que necesitas para que haya muchas exportaciones o temas que necesitas acuerdos de libre comercio, etcétera. Juan Carlos, entre muchas otras cosas, Juan Carlos Alac, quien es nuestro invitado y le damos la bienvenida, es una de las personas que más ha estudiado estos temas y en particular de una perspectiva que es relativamente poco abordada, que es ¿qué necesita una empresa para empezar a exportar? ¿No? Digamos, o sea, pues, los problemas a veces se hacen, del desafío de exportar se trata de un muy alto nivel, necesitamos nuevos sectores o un tipo de cambio más competitivo, bajar impuestos, etcétera. Pero todo eso, creo que Juan Carlos nos va a ilustrar de esto, no es suficiente si no se cumplen otras condiciones que hacen que las firmas puedan acceder a mercados externos y que podemos charlar un poco sobre esto. Juan Carlos, bienvenido. Hola Andrés, ¿qué haces? Gracias por la invitación. Hola Oscar, Juan Carlos Roberto. Juan Carlos es investigador del IEP y ha sido subsecretario de Inserción Internacional, ¿no? Y presidente de la Comisión de Comercio Exterior, pero además tiene una trayectoria de investigación fundamentalmente en temas de comercio, integración internacional y afines, ¿no? Creo que coincidís en que el desafío de exportar es una prioridad de la agenda. Desde tu punto de vista, aparte de estos temas más generales que yo mencionaba, ¿cómo te parece que hay que empezar a abordarlo y cómo vos empezaste a intentar abordarlo, ¿no? También en tu paso de por la gestión pública, pero ¿de dónde lo enfocarías vos desde tu conocimiento de la política y de la investigación? Mira, en primer lugar no quiero subestimar la importancia de lo macro, ¿no? Eso no hay con qué darle. Y en ese sentido es no pretender que aumenten las exportaciones con condiciones macro inestables. Eso es número uno, ¿no? Entonces, quien piense que la salida está en el desarrollo exportador no puede estar a la vez
teniendo medidas de política fiscal, monetaria, macro en general, que no garanticen que haya estabilidad macroeconómica, básicamente. Estabilidad y previsibilidad impositiva también. Y estamos lejos de eso. Entonces eso no lo puedo minimizar. Es fundamental. Y creo que me parece mucho del pensamiento y la gente más, llamémosle, desarrollista, no prioriza eso. No lo toma como un valor central. Eso a nivel como más macroeconomía, estabilidad macroeconómica. Te digo las cosas más obvias para después pasar a lo que vos quizás me preguntás más específicamente. Otra es también si hay como ciertas políticas medio macro, pero que son específicamente destinadas a la exportación. Entonces, más allá de la estabilidad, está la cuestión de la protección y cómo se protege. Las dos cosas, ¿no? Nivel y el cómo. Eso también es importante. Nosotros tenemos que... La única posibilidad de inserción es con bienes diferenciados. Y eso creo que es algo comúnmente aceptado. Pero eso implica que tenés que tener productos con diseño, con tecnología, y todo eso anclado en una calidad que no se demanda en el mercado interno. Y entonces, para poder tener esa calidad y tener esa diferenciación y tener ese diseño, tenés que poder tener previsibilidad en el acceso a insumos importados. Eso hoy no siempre ocurre, por la restricción a las importaciones. Entonces hay un tema de que se restringen no solo con aranceles, que los aranceles restringen pero de una forma previsible, sino con otras herramientas comerciales que hacen que no sea previsible la posibilidad de acceso a los insumos importados. Y a veces directamente que no se acceda. Juan Carlos, perdóname, Sí. te interrumpo Sí, sí, sí. Cuando vos hablabas de lo macro, fíjate que dijiste estabilidad macro y previsibilidad impositiva. Sí. Y yo estaba esperando que digas y tipo de cambio. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? De base pienso como que hay un tipo de cambio que no hay con qué darle, es el del tipo de, como no tenés tanto margen para variarlo. Sí, en la medida que protegés más, vas a poder mantener un tipo de cambio más apreciado. Y eso es parte de lo que estamos hablando, digamos, ahí sí estoy de acuerdo con vos, o sea, y es parte de lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, quizás si parte de tu política macro es el control de divisas y el control de cambios, y que, bueno, eso implica apreciación y eso desfavorece las exportaciones. La otra es la volatilidad. Entonces, como son tres cosas, ¿no? Una es como la cosa permanente de cuanto más protección, el tipo de cambio de equilibrio más apreciado, y después la volatilidad. Sí, evitar la volatilidad del tipo de cambio. Ahí ya es bien macro la respuesta. ¿Cómo se logra eso? Bueno, qué sé yo. No querría hablar de eso, pero priorizando también, evitando políticas macros que exacerben la volatilidad. No, pero yo iba a ese punto. Me gusta mucho tu respuesta, porque en realidad, cuando vos hablas de estabilidad en las reglas de juego y en la macroeconomía, no necesariamente un tipo de cambio extremadamente alto te ayuda, porque vos sabés que cuando te vas muy arriba, en algún momento te caes. Con lo cual, ahí me parece que hay un punto con la idea de tener reglas estables. Obviamente, no puedes tener un tipo de cambio bajo, pero tampoco es extremadamente alto de manera permanente, ¿no? Tal Está muy cual, bien. tal cual, tal cual. Sí, Sí, yo lo que me refiero es, no sé, en lo fiscal, por ejemplo. O sea, dado que la política fiscal, la política de ingresos, digamos, lo que afecta es estar jugando al límite en lo que es la balanza de pagos, y tratar de evitar eso, ¿no? Ver que las consecuencias de la disrupción son enormes. Me refiero básicamente a eso. Y después viene la parte que vos... Ya que te interrumpió Sí. Oscar, yo también quiero hacer un punto sobre el tema de las restricciones a las IMPO. Pues incluso creo que estuviste charlando esto en las redes estos días. Si yo tuviera acá alguien del gobierno, te diría, no, momentito, si usted necesita importar para exportar, nosotros le damos permiso, ¿eh? O sea, digo, entonces alguien podría decirte, bueno,
el actual régimen en teoría no debería perjudicar al que importa para exportar, porque estarías en un régimen en donde te deberían dar licencia, te deberían autorizar a hacer esas importaciones. ¿Vos pensás que eso no está funcionando adecuadamente o que genera problemas de todos modos? No estoy de acuerdo con eso. O sea, me parece que es una mala concepción de lo que es la exportación. Cuando ya es un exportador establecido, y te restringen el acceso a los insumos, vas, tocas la puerta del ministerio, decís yo, mirá que si no, no exporto, y enseguida te permiten importar. Más si sos una empresa grande que tiene regular acceso. Ahora, si vos sos una pyme, que estás considerando la posibilidad de exportar, que estás viendo las opciones que tenés, que estás viendo si te cierra, que estás probando ir al mercado externo con lo que hay, que todavía no tenés un negocio establecido de exportación para ir a tocar una puerta, y no llegás nunca a eso. Es como estás matando a los cebollitas, digamos, a los que te van a generar la exportación mañana. Hizo ahí el trabajo que hicieron García Lemberman y Bernini y García Lemberman, es muy bueno, digamos, es bastante creíble lo que hicieron y muestra eso, que afecta a la posibilidad de exportar y afecta particularmente más a las pymes. ¿Por qué? Porque la empresa mediana, grande, va y toca la puerta. Digo que aún así muchas no llegan a tocar la puerta bien, no pueden, no acceden, no tienen ganas de meterse en el quilombo, lo que sea, no es tan obvio que cualquiera accede, aún si tenés el plan de exportar. Pero perjudica el prospecto y el esfuerzo y la orientación hacia la exportación. Entonces ahí un poco vos me preguntabas, me decías qué otras cosas. Claro, si estuviera todo eso, aún así, lo que hay que trabajar la exportación, hay miles de frentes en los que hay que trabajarlo. Y eso no se ve ese énfasis. No se ve hace muchos años ese énfasis. Puede haber más, menos. Claro, cuando empiezan los problemas macro, todos los problemas de orientación exportadora, de trabajo de largo plazo, se posponen, no son prioritarios. Vos tenés desde aperturas de mercado, sanitarios, fitosanitarios, acuerdos comerciales de distinto tipo, pero no solo el gran acuerdo, también cómo se negocian los detalles de distintos acuerdos. Yo, no sé, las investigaciones que hago de los sectores, siempre hay cositas chiquitas, no es el sí o no, sino dentro de un acuerdo, cómo negociás alguna cosa, dentro de un acuerdo sanitario, por ejemplo, te restringen tal cosa. Y es cuestión de hacer un buen estudio, ir y negociar y hacer ese punto. Es un trabajo, requiere un trabajo bien organizado. Eso se hace poco. Problemas de calidad, pero todo el tiempo hay problemas de calidad. Y eso requiere un trabajo organizado de ayudar a las empresas y de tener el soporte atrás de lo que es la infraestructura de calidad. Y después, bueno, la promoción comercial. Eso, nos faltan kilómetros de recorrido. Otros países como Chile, Colombia, están a otro nivel que nosotros. A mí, bueno, a vos te habrá pasado también, pero cuando estudio los sectores productivos y veo en otros países, hay una actividad de política pública de apoyo a la exportación mucho más grande que en Argentina. De todas las cosas que necesita un sector para exportar, crear una marca sectorial, negociar distintos acuerdos con los otros países, ayudar a organizar ir a misiones comerciales afuera y tener. Yo he escuchado durante años quejas de la poca efectividad de las acciones de promoción comercial. Bueno, eso es algo a trabajar y a desarrollar. Ahí da para desarrollar algunos de los temas que planteas, pero una cuestión general. Hay un problema quizás endógeno, ¿no? Como diríamos nosotros, en el sentido que la exportación nunca ha sido una prioridad de una manera consistente para la Argentina, como tal vez sí lo ha sido para naciones más chicas, en otros, o en algunos países en Asia, uno supone, pero también en el continente. Y por lo tanto nunca hubo ningún interés en armar un aparato institucional de apoyo a la exportación que se ocupe de generar conocimiento y capacidades permanentes, ¿no?, en estos temas. ¿Puede ser que esto esté pasando? Totalmente, sí, creo que es eso. Sí, yo siempre cuando, no sé, discuto
el desarrollo de los países del este asiático, y siempre, y Corea hizo esto, Corea hizo lo otro. Yo cuando pienso en Corea, en Japón, en China, son todos países que lo que hicieron, te guste más, te guste menos, lo hicieron mirando hacia afuera. O sea, el objetivo central en todo momento era poder exportar. Eso era como algo que tenían en el mindset de ellos, era poder hacer un producto que cumpliera los requisitos y las especificaciones y las demandas de los países de afuera, todo el tiempo, desde el momento uno. Está esa anécdota hermosa de Alice Samsten en su libro de Corea, y que cuenta un poco y de Taiwán, creo que esto fue en Taiwán, de las bicicletas, pero creo que lo cuenta ella, estoy casi seguro, que se va a un barco con las bicicletas y se entera el gobierno en un momento de Taiwán, creo que era, que había una partida fallada entre todas las pymes que habían puesto bicicletas en ese shipment, digamos, en ese barco. Unos tenían problemas de calidad, habían encontrado, no sé cómo se habían enterado. Hicieron volver el barco y no exportaron. Por la repercusión que podía tener en la imagen del país. Yo creo que, y en América Latina ves más, cada vez más, no sé, Chile, Perú, Colombia, te miran hacia afuera. Todo el tiempo están mirando hacia afuera. Nosotros no sé de dónde viene, no estaría bueno saber. No sé por qué el pensamiento desarrollista acá nunca priorizó, quizás por lo del vivir con lo nuestro, viene de antes, no sé la historia, pero me sorprende el poco énfasis en la necesidad de tener productos exportables, porque hay algo que muchos también no sé, en la discusión internacional no está mucho, que es lo siguiente. Los países ricos cuando tienen que exportar, no tienen el problema nuestro, que lo que consumimos acá en general no sirve para exportar, salvo los commodities, pero los bienes industriales en el mundo exterior se consumen bienes distintos y con más especificaciones, todos tienen que ver con más especificaciones de calidad, pero más allá del componente de calidad, es que hay un tema de tener que adaptar lo que haces a lo que se pide afuera. Lo que vendés adentro o afuera no se vende. Yo los casos que estudié de éxito exportador, y estudié muchos y hablé con muchos, o sea, nunca encontré el caso de la empresa, o muy pocas veces, que sale y tiene éxito exportador con lo que vende adentro. Siempre primero entiende el mercado afuera, ve lo que es necesario allá, qué puede pegar, digamos, o qué puede vender, y ahí se preocupa por adaptar lo que produce internamente para ir afuera. Y no solo el producto, también la relación comercial, que también es un tema fundamental. Tienen claro que como afuera va a necesitar adaptar el producto para ir afuera. Hay un tema en entender lo que se hace afuera, y que hay, por ejemplo, yo tengo un distribuidor acá, en Argentina. Y el distribuidor, bueno, es el que me vende, pero no es una fuente de información de qué hace falta. El exportador, no te lo estoy diciendo yo de teoría propia, es lo que te cuentan los que exportan, ¿no? Ven al distribuidor de otra manera, es el tipo que te va a decir que anda bien, que anda mal, te va a dar una info que vos no tenés desde acá. Y entonces cuando salen afuera, lo primero que hacen es no tratar de convencer de que tengo el producto bárbaro. Te voy a tratar de convencer, es que confía en mí, que yo voy a saber escucharte, entender lo que hace falta y lo voy a hacer. Y es pero muy común esto en el empresario que exporta consistentemente. Te cuenta esa historia. El que intenta exportar y no le sale bien cuando le preguntas, no te dice, mirá, tuve que mejorar la calidad y no lo logré, o tuve que entender la demanda externa y no pude. No, te habla del gobierno, de los impuestos, está en otro planeta. Es una fuerte señal de que no está entendiendo por dónde pasa la historia de exportar. Y eso entonces, nada, requiere mucha política pública de hacerlo, porque es un desafío decir, lo que se vende acá no sirve para afuera. Es un esfuerzo especial, es un desafío especial. Y eso hay que tratarlo desde el esfuerzo de la empresa y desde la política pública. Y a nivel intermedio, el otro que falla, volviendo a la inestabilidad, que es fuertísimo para mí, son la asociatividad empresarial, las cámaras. También en la inestabilidad están focalizadas en el lobby del impuesto, que cambia todos los días hay algo por lo que pelear, que la coma del decreto nuevo que ahora dice que tengo que pagar esto y lo otro no, y no en trabajar proyectos de largo plazo.
que tienen un rol importante, tendrían que tener, y no lo cumplen. Y la persona o las dos personas que hay en cada cámara, en vez de priorizar tener un tipo que puede trabajar esos proyectos, prioriza el que mejor capacidad de lobby tiene, porque garpa mucho más la coma de ese nuevo decreto que trabajar en cualquier proyecto de competitividad o productividad. Eso yo lo vi en la gestión muy fuerte, y creo que es un elemento central de la inestabilidad, ¿no? Y de este cambio de regla permanente. No, no, yo me quedé colgado con un tema anterior que era por qué en la Argentina no es prioridad exportar, ¿no? Digo, hace 60 años que estamos discutiendo que el problema de la Argentina es la restricción externa y no nos preocupamos por resolverla. Eso es un tema más para nosotros, ¿no es cierto? Y como bien vos decís, el peso del desarrollismo y el vivir con lo nuestro creo que ha calado fuerte. Ahora, cuando vos hablás recién de los problemas, ¿no es cierto? Nombraste las políticas públicas, pero de todos modos pones mucho acento sobre las deficiencias en el mundo empresarial, ¿no es cierto? Que está un poco acostumbrado a jugar a la indignación por las condiciones macro, tributarias, etcétera, pero no la pelea. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Vos que estuviste ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer la política pública para cambiar ese humor, para cambiar para que los espíritus sean más animales de lo que son hoy, ¿no? Me preguntaste, déjame que te diga primero la primera cuestión que mencionaste. ¿Por qué no? Yo creo que hay una concepción muy fuerte de que el problema de exportación es un problema de escala, de tecnología. Entonces, no hay una disociación entre proteger y crecer en el mercado interno, en las ventas internas. Se lo ve eso todavía como un paso para exportar. A nivel intermedio eso sigue siendo el Mercosur también. Bueno, sí, pero si mantengamos el Mercosur, mejoremos la integración productiva, porque eso va a ser empresas con más escala, y al tener más escala van a ser más eficientes y van a salir a exportar. Yo creo que en el fondo es eso, es pensar que vos con la protección lográs que las empresas tengan más escala, y cuando tienen más escala son más eficientes, y eso les da competitividad. Pero yo creo que es muy fuerte, que sigue estando presente. Y yo creo que no, por este tema de la calidad, de que el producto que se vende adentro no es el que se exporta, y de ver concretamente. Yo cuando estaba en la Comisión Nacional de Comercio Exterior, que venían todas las empresas que pedían antidumping, estas empresas están hiperprotegidas, mucho más que cualquier otra, porque cuando pones antidumping es 70%, o sea, son números grandes. Y entonces, claro, estas empresas, la protección, se les va la vida en la protección, porque sí, y están súper protegidas del mercado externo. No tienen, sus productos están totalmente disociados de lo que puede ser exportable, y no hay un esfuerzo en la exportación. Yo permanentemente tenía charlas, porque vienen y tenés reunión y tenés que discutir y tenés que hablar, y el típico caso, estas empresas tenían una línea de productos más de demanda masiva, que era, no sé, eso sería el 80% de su producción, para lo que pedían la protección principal. Eso es donde venía de China, venía de Brasil. Después quizás tenían una línea más de alta gama, más diferenciada, donde tal vez había una posibilidad de exportación. En esa no tenían tanta presión de importación quizás, pero era una escala chiquita. Y entonces yo muchas veces tenía esta discusión, le decía, pero ¿por qué no apuestan ese 20% y a salir afuera? Sí, bueno, sí, deberíamos, sí, estuvimos pensando que tal vez, nada, es en un mercado protegido, todo el foco está puesto en mantener eso, y el problema es que las ventas en el mercado interno no te ayudan a salir afuera, no es algo que te ayuda. Tenés que dar el salto de calidad, de entender por dónde pasa la demanda en el mundo, y cuanto más protegido estás, más lejos estás de eso. Cuando me decís qué hay que hacer,
Yo creo que la central es la previsibilidad en el largo plazo, o sea, que no garpe más estar todo el tiempo pensando que tengo que estar pidiendo que me aprueben la licencia, que me suban el arancel, que me pongan un reglamento técnico, que pedir el antidumping, toda la parafernalia de medidas de protección que están siempre ahí latentes y que las empresas y en el sector industrial, muchas de ellas están buscando, y las cámaras. Además de la estabilidad macro, la estabilidad de las políticas. Yo lo comento mucho que cuando se firmó el acuerdo con la Unión Europea en junio, creo que fue en junio, hasta que fueron las PASO, yo nunca vi tan buena respuesta del sector empresarial y de los funcionarios mismos a la agenda de competitividad. ¿Y por qué? Bueno, era algo previsible, iba a pasar con tiempos, porque había un phase out largo, pero bueno, se venía eso y había que ser competitivo. Entonces, a ver qué hay que hacer para la competitividad, hay que hacer esto, hay que hacer... Había como un mindset de tratar de trabajar esas cosas. Eso es lo primero, digamos, y tener una orientación claramente, dar una clara señal de integración al mundo. No digo hacer locuras, no digo apreciación cambiaria, de apertura loca, no sé, es una clara señal y un claro rumbo hacia integración al mundo. Dadas las condiciones, verás en qué tiempos lo haces, cómo lo haces, no, eso es otra discusión, digamos, pero que se va para allá. Y después todas las políticas que hay que hacer concretas, porque es muy difícil trabajar... no sé, la coordinación de políticas proexportadoras. Bueno, requiere que eso sea una prioridad de política a nivel alto de gobierno. Si a nivel alto de gobierno eso no se pone como prioridad, y es muy difícil coordinar acciones en torno a una política exportadora, porque nadie te abola, están todos en otra, priorizando otras cosas, y no lo hay. No sé, justo Colombia ahora lanza un programa de exportaciones, misión internacionalización, y nada, es toda una movida de cosas, y digo, ¿por qué no es así acá? ¿Por qué no es algo prioritario? No sé, Alberto, dando claras señales de que la exportación es lo central, que, no sé, hay mil formas de dar esas señales y de favorecer a la exportación. Digamos, señales hacia las cámaras, señales hacia el mismo gobierno, hacia las empresas, claramente. Sí. Comentario personal, digo, porque vos pones mucho acento y coincido totalmente con la necesidad de tener estabilidad macro, etc. Ahora, vivís en un país donde estás en una situación de alta deuda, déficit fiscal altísimo, presiones inflacionarias. Digamos, la estabilidad macro no la vas a tener, ni este año ni el que viene, no porque sea este gobierno, a vos te habrá pasado lo mismo. Entonces, en el medio, ¿qué haces, no? Es una buena pregunta. Yo creo que igual hay que trabajar todo eso. De todas las políticas proexportadoras hay que trabajarlas. Yo no sé, una anécdota, no sé si viene al caso. Una vez, no sé, tuve no sé, se me inflamó un músculo, no sé, que en la columna, y fui a una clase de pilates, no sé, que me iban a arreglar, no sé, teóricamente me iba a hacer bien. Y el tipo fui a una, no fui muchas, fui un par y después no fui más, pero me dijo algo que me quedó. Me dice, mira, claro, yo tenía un problema de base, no es que había sido algo particular, era consecuencia de falta de, no sé, de buena postura, de fuerza. Me dice, mira, eso déjalo, yo no te voy a arreglar eso déjalo que se desinflame solo. Pero vamos a trabajar todo el resto para que cuando se desinflame eso, encuentre un cuerpo que está listo para como recibir esa parte desinflamada. Bueno, yo te diría lo mismo de alguna forma, ¿no? No podés esperar, o sea, sí, aún con todas estas condiciones hay empresas que exportan. Y hay un margen donde pueden exportar más o pueden exportar menos. No es lo ideal, claramente, pero eso no te quita la necesidad de estar trabajando esa agenda. Y se puede trabajar. Que no sea una excusa para no hacer nada. Claro. Ahí me engancho con el tema este que vos decías de las empresas que no hacen las tareas, ¿no? Y entonces yo ahí tengo dos comentarios, ¿no? Efectivamente, uno, y sobre las políticas públicas que venían charlando con Oscar, dos comentarios a ver si tus reflexiones. El primero es que si yo fuera un empresario
racional, comillas, como acostumbramos a suponer, ¿no? Y yo escucho todo esto y junto lo mismo que te decía Oscar, ¿no? También, mira, para exportar es un negocio que te va a dar lugar, te va a tener resultados a largo plazo, te puede servir, pero en el medio tenés que invertir tiempo, esfuerzos, en condiciones de incertidumbre, no sabes si te va a ir bien o no. Y en el medio estamos expuestos a que te cambien los impuestos, el tipo de cambio se aprecie, te restringe las importaciones, te digo, y estoy loco para hacer esta inversión, ¿no? Digo, me conviene apostar a otro, ¿no? Un caballo más seguro, o en todo caso intentar vender a mercados menos exigentes si quiero exportar. Tal vez en Bolivia, con todo respeto, ¿no? Digo, puedo exportar y no necesito hacer tantas adaptaciones y en todo caso me conformo con algunos mercados de menor exigencia e intento complementar el mercado interno. Y al mismo tiempo eso por ahí explica por qué, capaz que esto no sé, digo, nunca funcionó mucho, vos sabes mejor que yo, pero se desmantelan programas de apoyo a la exportación en Argentina y creo que lo mismo vale para desarrollo productivo y no vemos ninguna marcha de empresarios quejándose. Ahora sacamos las licencias automáticas o no automáticas y te van a quemar el gobierno, ¿no? Entonces, como que a su vez no hay una coalición empresaria que si mañana atacás toda esa institucionalidad proexportadora y mañana viene otro gobierno y dice, no, a mí esto no me interesa o voy a hacerlo de otra manera, la defienda. Y tal vez entonces tampoco se sea constituir un núcleo protector, digamos, que si mañana alguien se cerrara Linda, tendría un problema entre los productores agropecuarios. No va a ocurrir lo mismo si mañana cerramos la Agencia de Promoción de Exportaciones, por decir algo, ¿no? Sí, yo creo que porque la industria argentina está dominada por el interés de la venta al mercado interno, como exporta tan poco en general. El interés principal es ese, es protegerse de la competencia importada. Duele, o sea, la situación donde tenés que competir con el importado y salir a exportar te saca de la zona de confort. A alguna empresa le puede llegar a ir bien, pero ex-ante no lo sabe y no tiene ganas de jugársela a eso, de verse forzado a jugársela a eso. Entonces, nada, pide eso, que pide protección. Y la dirigencia empresarial responde a eso. No le veo mucho. Yo no sé, quizás en algún momento puse alguna opinión así en Twitter con respecto a este concepto de la coalición exportadora. Como lo que hay en el medio es para mí la industria alimenticia. O sea, vos tenés los sectores del agro claramente exportadores. La industria claramente poco exportadora. Pero en el medio tenés, que es industria también, la industria alimenticia, que también la mayoría vende al mercado interno. O sea, la rentabilidad la tiene principalmente en el mercado interno. Pero tiene más posibilidades de salir, que está más cerca de poder tener éxito en la exportación y algunos lo tienen, digamos, pero está más cerca. Y ahí es donde me pregunto por qué ahí la orientación a apostarle a la exportación no es más fuerte. ¿Por qué no tienen, no sé, cuando vi surgir el Consejo Agroindustrial Argentino, pensé que tal vez era eso, pero bueno, qué sé yo, está liderado por los aceiteros, que no es no es el caso, digamos. Claro. No, el interés principal, no sé si es ese, claramente, ¿no? Pero vos tenés, no sé, en la industria láctea. La industria láctea hasta exporta un montón. Sin embargo, exporta commodity. La rentabilidad la saca de la venta al mercado interno. Eso es lo que principalmente protege. Y está todo el día peleando, ahora encima, yo digo la protección, pero también estás peleando los precios máximos todo el tiempo, que el precio cuidado, que la lógica de trabajo es esa. Yo no sé, quizás a ver, me cuesta un poco transmitir la infinidad de temas en los que podés trabajar en la exportación. Yo había mesas sectoriales donde yo trabajaba la parte de exportación con distintos sectores. Son infinidad las cosas que hay que trabajar para desarrollar la exportación y que si te pones a pensar, te sentás con ellos, bueno, es esto, lo de esto que no funciona, esto otro que no funciona y tal regulación y tal apoyo, tener un bien público que no está, hay mil cosas que uno pueda, con la coordinación de la promoción comercial, ya coordinar lo que hacen las embajadas con lo que hace la agencia es un gran desafío.
Y después hasta lo mismo, coordinar que lo que hace la agencia con las cámaras, digamos, decir qué priorizamos, cómo ese trabajo que sea un buen trabajo, es algo que el margen para trabajar bien y para trabajar mejor es infinito. Hay una diferencia enorme entre quién trabajar bien y no trabajar bien, digamos, priorizándolo. Yo no digo que se trabaje todo mal, hay 1000 acciones en favor de la exportación y muchos seguros funcionarios, dependencias que hacen un montón de cosas en favor de la exportación y que ayudan. Yo te hablo de una como prioridad de un gobierno, ¿no? Es decir, a esto le damos prioridad y ponemos todos los cañones apuntando a ese lugar. Ahora, dejá que te pregunte algo de esto, porque me interesa. Digo, el esfuerzo tiene que ser un esfuerzo de mediano o largo plazo, ¿no es cierto? Y obviamente acá ha habido cambios de rumbo muy fuertes cuando cambian los gobiernos. En las segundas líneas, ¿vos notás que existe posibilidad de que haya un trabajo permanente o los saltos que uno ve en los gobiernos se ve también en las áreas técnicas de cada ministerio en relación con la promoción de exportaciones? Digo, ¿hay como un corte de las líneas de trabajo o hay algo que permanece? ¿Hay como una memoria? Un poco y un poco. Yo todas estas agendas que había armado trabajando estas mesas sectoriales no existe más. O sea, se destruyeron. Habíamos armado la mesa exportadora con las cámaras de cúpula. Eran ya agenda a nivel no sectorial, sino más macro. También en temas que iban desde infraestructura, facilitación de comercio, promoción comercial, calidad, negociaciones. También eso era una agenda armada. Tenemos un librito con todos los proyectos uno por uno, bien armadas, las cámaras al tanto de cada proyecto, qué implicaba. Todo eso quedó en la nada. Dicho esto, también hay funcionarios hoy que estaban antes, que tenían conocimiento de esto y hasta participaron y que retomaron cosas y le dieron continuidad a algunas cosas. Entonces, algo hay, pero muy poco con respecto a lo que podría haber. No sé, algo creo muy positivo que se había logrado era volver a coordinar la política de calidad. Eso está establecido en un momento se armó lo que se llama el Sistema Nacional de Calidad y se estableció un mecanismo de coordinación, que era el Consejo Nacional de la Calidad, pero nunca funcionó bien. Y habíamos logrado que funcione bien y que haya una política de calidad coordinada. Siempre, qué sé yo, al principio eso tenés que trabajar años y años para que tenga la fuerza y la profundidad que necesita. Pero se estaba avanzando muy bien, mucha coordinación de todas las áreas, el INTI, el IRAM, el Organismo Argentino de Acreditación, los reguladores técnicos, como el INTA, ponele, el SENASA, muchos proyectos conjuntos. Eso murió, todo eso murió, quedó el área como medio vaciada. Creo que yo no sé a qué atribuirlo, digamos. Quizás a que la política de calidad es medio difícil de entender y de manejar, pero no le veo, porque no es algo ideológico, digamos, de derecha, de izquierda, entender que tenés que tener calidad para exportar y hay que trabajarla, me parece un basic bajo cualquier ideología. No lo entiendo bien, pero contestando a tu pregunta te diría, ahí en otras áreas más establecidas, no sé, como la agencia, yo no sé el detalle de lo que hacen ahora, me imagino que hay bastante más continuidad. Lo que hacen las embajadas, me imagino que hay más continuidad. Qué sé yo, hay un poco y un poco. Debería haber mucho más, la verdad, de lo que hay. Sí. Lo que pasa es que también estos cambios son los cambios que hubo, tanto el cambio cuando vino Macri como el cambio ahora, también cambios ideológicos muy fuertes. Entonces eso también implica mucho cambio de personas. Quieras o no quieras, y implica eso, digamos, mayor profundidad de los cambios, las segundas líneas también. Entonces menos gente que se queda. Aún más allá de como del manejo que se haga de quién entra y quién sale, simplemente por comodidad en la visión, digamos, en la comodidad ideológica, hay un cambio terrible. Quizás en esta última vez fue mucho menos de lo que hubo antes, pero igual es bastante grande. Y ese sí, yo creo que es un problema que tenemos, creo que en otros
países me imagino que es menor ese recambio. Y ese recambio y las implicancias en la continuidad de los programas. También esa necesidad de mostrar todo, que haces todo nuevo, que lo anterior era malo y eso lo hizo el gobierno anterior y lo hace digamos. Cambiar los nombres de las cosas, querer hacer algo nuevo solo porque, bueno, para decir que lo hice yo, son vicios de la forma de hacer gestión pública en Argentina. Sí, yo creo igual también el impacto de los cambios de gobierno es mayor en este país donde, como decíamos, no hay una real prioridad para la actividad exportadora. Por ejemplo, el vecino de Uruguay, para no citar países asiáticos, el gobierno del Frente Amplio, el gobierno de izquierda, le dio muchísima bolilla a la cuestión de la internacionalización y la exportación, pero bueno, claro, es un país que no puede vivir del mercado interno, ¿no? O sea que en algunos otros lados, pero creo que también vale lo mismo para Chile, ¿no? Hay que ver si mañana gana la izquierda en Chile en las próximas elecciones, pero el gobierno de la coalición también sostuvo mucho las políticas exportadoras, aunque después puedan cambiar de formato, pero hay como que no se desprioriza en ningún momento la agenda, creo. Va a ser interesante ver qué hace Perú ahora. Sí, exactamente, va a ser interesante qué hace Perú. Ahí vamos a tener pero creo que tienen desafíos también en todo nivel con el nuevo gobierno. Vamos a ver. En fin, creo que ya hemos hablado un buen rato con Juan Carlos y es hora de despedirlo. Muy interesante como siempre, ¿no? Y el tema lo tenemos que seguir charlando. Súper interesante y tiene muchos puentes con otras políticas que tiene que hacer el Estado, así que la verdad que es muy interesante, muy, muy interesante. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias a ustedes, muy, muy lindo charlar, además re largo, estuvo muy bueno. Sí, por eso tuvimos bastante tela para cortar. Volvemos en cualquier momento a volver a charlar del tema. Gracias, Juan Carlos. Chao, un abrazo, Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, estimados, vamos a una de las partes importantes del programa, no la más importante, pero no menos importante también, que es nuestra sección musical acorde al tema tratado. Cuénteme, profesor Cetrangolo, ¿qué pensó para hoy en este programa de partida doble? Yo usé el tema de hoy para recomendar unas piezas que a mí me encantan, son de las que más me gustan de la música local. Vuelvo al tango y el tango tiene uno de sus pioneros no tan recordados, que es Lucio de Mare, un pianista de un buen gusto excepcional. Y hay un tema de él que es Mañana zarpa un barco, con letra muy linda de Homero Mansi, pero yo acá recomiendo la versión en piano solo de Lucio de Mare, básicamente para que quienes quieran escuchar un pianista de tango, compositor con mucha influencia de jazz, allá por los años 40, ahí lo tienen. Espectacular, espectacular. Profesor López, ¿qué pensó para hoy? Me parece que las antípodas del tango, ¿no? Exactamente, me sacó la palabra de la boca, las antípodas. Porque si hay algo que no es este tema que voy a pasar, es sutil, digamos. Si hay un adjetivo, si hay un adjetivo que no, le pueden caber otros adjetivos. Sutil, precisamente no. No era una banda sutil tampoco esta. Dado que el tema de exportar, Juan Carlos Alac nos contó que es muy difícil y de largo plazo, el tema que elegí es uno de AC/DC llamado It's a Long Way to the Top, ¿no? Sí. Y en su versión original, aunque también me divierte mucho la de Jack Black con la School of Rock, ¿no? Digamos, que es es muy buena. Una canción. Sí, muy bien. Yo recomiendo la banda de sonido de School of Rock, ¿eh? Yo la tengo, es muy buena, muy buena. Sí. Bueno, yo elegí algo en el sentido parecido a lo que pensó Andrés, que es Alone in Winding Road, un largo y sinuoso camino, fue traducido con este nombre aquí
cuando el disco de los Beatles salió, cuando salió Let It Be, pero no estoy pensando en la versión de los Beatles para pasar, sino en una versión cantada por George Michael en su disco Unplugged de MTV, que la canta casi a capela con una voz exquisita. La recomiendo mucho esa versión porque es impecable de A Long and Winding Road, muy buena. También un largo y sinuoso camino hacia poder exportar de manera correcta y ventajosa en nuestro país. La voy a escuchar porque es un lindo tema arruinado por toda la capa de violines que le metió Phil Spector y que le hace de un nivel de velocidad insoportable a mi gusto. Bueno, pero hay una versión de Let It Be de The Beatles que se llama Naked, no sé si la escucharon, sí, una versión alternativa de todo el disco Let It Be, que está muy despojada de todo eso, Ajá. Y Sí, Long and Winding Road es un piano solamente, un piano Claro. nada más. Es verdad, Así que está muy buena. Bueno, terminamos ya nuestra nueva edición de partida doble y bueno, vamos ya dejándolos para encontrarnos próximamente con un nuevo programa. ¿Sí? Les mandamos un abrazo grande a todos. Gracias por escucharnos. Esto fue Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Un abrazo, Oscar. Un abrazo grande. Abrazo para ambos y para Cecilia, que siempre está detrás de la escena. Por supuesto. Hace que el programa sea posible. Exactamente. Chao. Sin ella no seríamos nada. Un beso grande. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao.